Habíamos hablado en otro video sobre polarización fija. Ahora en este video vamos a hablar de la siguiente polarización, que es polarizado en emisor. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sigue siendo casi la misma forma de conectar los elementos, solo que ahora en la patita del emisor se le ha agregado una resistencia, ¿sí? Por eso, de ahí el nombre, ¿no? Polarizado en emisor, se le agrega una resistencia en el emisor. Pero esto no es simple coincidencia. Mira, te explico un poquito. ¿Qué es lo que va sucediendo y por qué este cambio? ¿Por qué es tan necesario? Se debe a lo siguiente. Resulta que la tecnología con que están fabricados los transistores, los diodos y muchos, se le dice la tecnología de los semiconductores. Fue una innovación bárbara, muy buena. El problema de los semiconductores es que le afecta mucho lo que es la temperatura. Si la temperatura sube, lo que sucede, por ejemplo, hablando de una de las cosas que pueden pasar, si la temperatura sube, produce que el beta incremente su valor, ¿sí? Y si beta incrementa su valor, fíjate que, por ejemplo, la corriente de base que entra al transistor y se multiplica, por así decirlo, o se amplifica tantas veces, lo diga beta, y siempre lo permiten las resistencias, ¿sí? Se va a multiplicar tantas cantidades de veces. Esas cantidades de veces te lo dice beta. Pero si beta le afecta la temperatura crece, bueno, beta también lo hace. Entonces, los cálculos que vos hiciste ya no tienen tanto efecto. O no hacen lo que tienen que hacer. Y puede ser que la temperatura aumente debido a que, bueno, el circuito donde está operando, el entorno donde está trabajando, bueno, hace mucho calor o está cerca de maquinarias. O simplemente la corriente empieza a aumentar y la corriente que tiene el transistor también produce un aumento de la temperatura y por ende aumenta el beta y el punto Q se corre, ya no es donde debería estar y bueno, en fin. De ahí viene la necesidad de polarizar las cosas. Polarizar, mejor, no polarizar las cosas, polarizar el transistor, creo que eso estamos haciendo. Bueno, administro polarización fija. Ahora vamos a ver polarizado en emisor y cómo se hacen los cálculos básicos. Y esto nosotros lo vamos a hacer para que después más adelante empecemos a hablar sobre el factor de estabilidad. Yo no quiero todavía entrar al tema, voy a entrar más adelante, así vemos por qué. Veamos una cosa acá. Tenemos polarizado en emisor. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos los valores de resistencia emisor, beta, resistencia colector, resistencia base y de la fuente, los cálculos son los siguientes. Pero antes de hacerlo, quiero que recuerdes una cosa. Fíjate, yo tengo que la corriente de colector aquí era igual. La corriente de colector es igual a la corriente de base multiplicado por el beta. Bien, pero la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de base también, pero multiplicado por el beta, el valor de beta, más un 1. ¿Sí? O sea, fíjate que corriente de emisor es casi similar a lo que sería la corriente de colector es casi similar a la corriente de emisor. Corriente de emisor es casi lo mismo, solo que beta le gana por 1. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros después escuchamos que la corriente de colector es muy similar a la corriente de emisor. O viceversa, que te dicen que la corriente de emisor es muy similar a la corriente de colector. Y sí, a modo práctico no hay ningún problema. Pero quiero que tengas presente estas dos ecuaciones para ver lo que vamos a hacer ahora. Primero, ¿qué hacemos? Planteamos una ecuación. Bueno, sí, vamos a terminar haciendo una ecuación, pero vamos a plantear una malla. Esta malla va a venir por acá, viene por aquí, va a venir por acá, va a pasar por aquí y va a llegar hasta acá. Le vamos a llamar la corriente de base, ¿sí? Y bueno, empezamos. Primero que tengo acá, vamos a polarizar, perdón, me estaba olvidando. Vamos a polarizar, si viene esta dirección, acá entra como positivo. Acá tengo base emisor, acá es positivo. Y acá tengo la resistencia emisor, que sería positivo. El resto de los signos serían negativos, negativos y negativos. Ahora sí, hacemos. Tengo más la fuente, más menos una caída de tensión de la resistencia de base, más menos la caída de la tensión base emisor, y luego más menos la caída de la tensión de la resistencia del emisor. Esto me tiene que dar 0. Bien.
Ahora, lo que nosotros hacemos al plantear malla es calcular la corriente de base. Entonces, vamos por la ley de Ohm. Esto me quedaría como E menos tensión resistencia de base. Esto sería igual a la corriente de base, porque es la corriente que atraviesa por acá, multiplicado por la resistencia de base. Ley de Ohm nada más. Y B por resistencia de base, menos tensión base emisor. Idealmente, al tratarse de un diodo, es de 0,7. Ideal. Esto puede cambiar, pero bueno. Menos tensión resistencia emisor. Bueno, ¿qué corriente está pasando por acá? No está pasando la corriente de base, guarda, no está pasando. ¿Está pasando quién? Y la corriente de emisor, lo acabamos de decir por acá. Esta corriente es la que va pasando. Entonces, si es esa la que pasa, entonces esa es la que pasa. Entonces sería corriente de emisor multiplicado por la resistencia de emisor. Esto es igual a 0. Ahora, recordar que a nosotros nos interesa corriente de base. Entonces, sería E menos IB por RB menos 0,7 menos, y acá vamos a hacer un cambio. Porque yo tampoco sé cuánto vale IE, o sea, no sé cuánto vale la corriente de emisor, pero sí sé que la corriente de emisor es igual a IB por beta más 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación que está acá, ¿sí?, por este pedacito que está acá. Entonces en vez de escribir IE, vamos a escribir todo esto que está acá. Entonces IE sería IB por beta más 1. Listo, y esto sería todo IE. IE es multiplicado por RE, o sea, por resistencia emisor. Entonces vamos a multiplicar esto por resistencia emisor. Y esto es igual a 0. Listo. Ahora, como a nosotros nos interesa IB, lo que vamos a hacer es, despejarla. Vamos a sacar factor común IB. IB, vamos a sacarla negativo, ya que tiene negativo en ambos lados. Yo voy a marcar acá y acá, ¿sí? Acá tengo IB. Entonces sacamos factor común menos IB y me queda, adentro me queda RB más, ¿quién? Como yo saqué esto, entonces esto me queda como menos, que por el, tengo que ponerle más, porque menos por más es menos. Entonces aquí me va a quedar como beta más 1 por R. Ahí está. Entonces acá me queda más E menos 0,7. Este es igual a 0. Entonces, vamos a ver, espero que no me estoy confundiendo. No, está bien. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente despejar. Vamos a usar este menos IB. Lo vamos a dejar acá. Por multiplicado por todo esto que está acá. Yo por ganar espacio, igual lo puedo dejar así, no hay ningún problema. Esto hacemos lo siguiente. Esta más E va a pasar como negativo, menos E, y este menos 0,7 va a pasar como positivo, ¿sí? Ahora, como este negativo es el que molesta, este que está acá, este negativo es el que molesta, si yo, para que este negativo se haga positivo, tengo que multiplicarlo por un menos 1, ¿no? Pero si multiplico por menos 1 acá también lo tengo que hacer. Esto es matemática básica, y el que lo está viendo se está aburriendo, pero bueno, hay quizás gente que le hace falta. Entonces, menos por menos, esto se hace más, y este que es menos E se hace más, y este que es más se va a hacer menos, ¿sí? Entonces me va a quedar, despejando ahora sí, pasando limpio, me queda que IB es igual a todo esto, o sea, lo que está en paréntesis, ¿sí?, que sería este grandulón que está acá, lo vamos a pasar al otro lado. Al tratarse de una multiplicación, va a pasar dividiendo. Pero bueno, espera. Acá, este baja como es positivo, este era menos 0,7, o menos tensión base emisor, lo vamos a poner ahí nomás. Y esto que está multiplicando pasaba dividiendo. Entonces todo esto dividido, resistencia de base más beta más 1, esto en paréntesis, multiplicado por la resistencia de emisor. Y esto es a lo que yo quería llegar. Voy a hacer espacio.
que es la ecuación que nos permite a nosotros resolver la corriente de base cuando tenemos el transistor BJT polarizado en emisor. ¿Sí? Fíjate que es casi lo mismo que la ecuación que nosotros averiguamos para la corriente de base para polarización fija, solo que ahora esta vez es como que si esta resistencia que está acá, ¿sí? La resistencia de emisor, es como que se reflejaría acá. O sea, es como si hubiera otra resistencia más, fíjate vos, ¿sí? Donde tiene el valor de beta sumado a 1 y multiplicado por la resistencia de emisor. O sea, es como si esta se transportara acá. Por eso es que vas a escuchar cuando te expliquen este tema que la resistencia de emisor se ve como reflejada a la base. Y fíjate que está en serie, por eso es que se está sumando acá, ¿sí? Es como una resistencia en serie. Y esto es importante cuando nosotros veamos más adelante cómo se va a comportar la estabilidad cuando hay variaciones de beta. Pero bueno, hasta ahí no me quiero llegar, no me voy a explayar mucho, ¿sí? Y esto sería el primer paso, cómo calcular la corriente de base. ¿Cómo nosotros calculamos ahora la tensión colector-emisor? La tensión colector-emisor, ¿sí? Que sería la tensión que hay acá y que hay acá. No, perdón, me estoy olvidando, la corriente de colector. Bueno, la corriente de colector sencillamente aplico la ecuación que está acá. Además, yo la voy a marcar, no la vamos a copiar mucho. La voy a contar. Ahí está, este sería el segundo paso. Como averiguar la corriente de colector, sigue siendo lo mismo, no cambia mucho. Entonces, seguimos acá, esto sería el primer paso. El segundo paso sería ese, corriente de colector es igual a corriente de base multiplicado por beta. Y ahora sí, vamos a poder calcular la corriente colector-emisor, que se calcula de la siguiente forma. El tercer paso, ¿sí? Sería así. Entonces, yo al aplicar malla, voy a conocer lo siguiente. Al aplicar malla, ya no lo voy a hacer, voy a hacer un poco más rápido. Sería igual a E, que sería igual a la tensión de la resistencia colector, más la tensión colector-emisor, más la tensión de la resistencia emisor, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa es esto que está acá, tensión colector-emisor. Entonces despejamos. Al despejar nos va a quedar tensión colector-emisor, va a ser igual a E menos la tensión de la resistencia de colector más, perdón, menos, porque pongo más, menos la tensión de la resistencia del emisor. Seguimos. Ahora sí, simplemente cambiamos por ley de Ohm. Tensión colector-emisor sería el valor de la fuente menos tensión de la resistencia de colector. ¿Qué corriente pasa por RC? Sería la IC. Entonces sería IC por RC menos tensión resistencia emisor. La tensión resistencia emisor, que sería IE, porque IE es la corriente que está pasando por acá, por la resistencia del emisor, sería IE multiplicado por R. Ley de Ohm, I por R. Pero IE es igual a I beta por beta más 1. Pero como habíamos dicho que llegamos a la conclusión que son casi muy similares, yo puedo decir entonces que sería IC por R. Total, IE y B, IE y C, hay una diferencia muy pequeña. Entonces, esto nos permitiría a nosotros averiguar la tensión colector-emisor, o sea, en el punto Q, que está acá. Y esto también aclaro ICQ. Ahora vamos a ver la saturación. Vamos a hacer un poco de espacio y seguimos. Para que nosotros podamos calcular la tensión de saturación en un transistor, la tensión de saturación, ¿sí? La tensión de saturación sencillamente está dado por la tensión total de la fuente, ¿sí? La tensión de saturación es igual a la tensión de la fuente. Esto es muy sencillo de averiguar, puesto que se necesita que esto es real cuando IC es igual a 0, ¿sí? O sea, si este valor es igual a 0, esto se iría a 0 por RC da 0. Y acá también sería 0, entonces IC por RE sería 0 por RE sería 0. Esto es 0, esto es 0, entonces me queda tensión colector-emisor saturado, sería igual al de la fuente. Así que bueno, esto no voy a marcar, lo voy a dejar así como está. Y la corriente de saturación es la máxima corriente que puede permitir pasar, ¿sí?
Está dado por, ¿se acuerdan que en polarización fija sencillamente era E por RC? ¿Sí? Entonces, la corriente de saturación en polarizado en emisor, vamos a hacer lo mismo. Es como si yo pusiera, ¿sí?, un cable, conectaría acá y lo conectaría acá. Entonces, ¿qué va a hacer? La corriente que viene por acá va a venir, se va a encontrar con el transistor, pero como está el cable, no le va a interesar nada, va a pasar por el cable ya que el camino es más fácil y va a seguir por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta resistencia del colector estaría en serie a la resistencia de emisor. Entonces, la corriente de saturación, sencillamente la ley de Ohm, sería E dividido resistencia del colector más resistencia del emisor. Y nada más. Ya estamos en condiciones de que nosotros podamos anotar estos datos. Este dato que está acá, este dato que está acá y estos dos datos para poder armar la recta de carga estática. Vamos a hacer espacio, vamos a ver cómo se hace. Bien, acá arman una pequeña gráfica, son dos rectas. Acá tenemos que sería el eje de la Y, tenemos lo que sería la corriente que existe en el colector y de este lado tenemos enfrentados a la tensión que existe en el colector emisor. Primero vamos por los valores saturados. Entonces la corriente saturada nos daría el punto que está acá, el punto superior, ¿sí? Este que está aquí. La tensión colector emisor saturada, que sería la tensión de la fuente, nos daría otro punto acá. Entonces, entre este punto y este punto, nosotros planteamos la recta. Entonces, marcamos desde acá hasta acá. Y listo, ya tenemos la recta. Pero ahora nos faltaría situar el punto Q. El punto Q lo situamos al igual que la polarización fija. Primero vamos por la tensión colector emisor. Perdón, me salió mal. Tensión colector emisor punto Q, ¿sí? Obviamente nos fijamos más arriba y lo marcamos. Ponele que me está dando por acá, ¿sí? Bueno, acá estaría el puntito, pero este tiene que coincidir con la corriente de colector del punto Q, que son los datos que yo les dije que hay que tener en cuenta. Entonces esto me va a dar, qué sé yo, me va a dar por acá y ahí se uniría, ahí se encontraría tensión colector emisor punto Q y tensión colector Q. Esto es corriente de saturación y esta tensión colector emisor saturado, perdón, que sería acá el valor de la fuente, el valor de E. Uno pone el valor de E o también pone el valor de CC, es lo mismo. Entonces acá justo ahí estaría situado acá el punto Q operación, ¿sí? Bien, así que bueno, a recordar cómo hacemos y en otro video ya si le ponemos valores y vemos qué obtenemos. Y después en otro video vamos a ver el análisis de esto. ¿Por qué cambia? ¿En qué cambia? ¿Y cómo es que es mucho mejor? Está mejor estabilizado. ¿Sí? Así que bueno, esto ha sido todo el video, nada más. Así que bueno, muchas gracias por verlo y nos estamos viendo para la próxima.